En la fría cocina, los sollozos de una niña abrazando a su hermano rompían el silencio. Frente a ella, la madrastra levantaba la botella de leche como un castigo, sin notar que en la puerta alguien observaba incrédulo. El padre acababa de llegar antes de lo previsto. Lo que estaba a punto de descubrir no solo destrozaría su confianza, sino que también cambiaría el destino de su familia para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo? Dentro de la oficina acristalada en el Paseo de la Castellana, Alejandro Ramírez firmaba documentos como si fueran simples papeles sin valor. Su traje azul oscuro estaba perfectamente planchado. El reloj suizo brillaba en su muñeca, y el eco lejano del tráfico de Madrid parecía no rozarle el ánimo. Era un hombre que lo había conseguido todo. Edificios a su nombre, inversiones en varios países, reconocimiento en revistas de negocios. Pero cuando el sol descendía detrás de las torres de Chamartín y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Alejandro sentía un vacío persistente en el pecho, como un rumor que no podía silenciar con dinero. Aquella tarde de primavera, mientras observaba su reflejo en los ventanales, recordó de manera fugaz las palabras de su difunta esposa, Clara. Ella solía decirle que ningún éxito valía la pena si no estaba dispuesto a compartirlo con quienes amaba. La imagen se desvaneció pronto, sustituida por la rutina que lo consumía desde hacía años. Había aprendido a vivir rodeado de lujo, pero también de soledad. Al bajar al vestíbulo del edificio, saludó con un gesto rápido al portero y se dirigió hacia el aparcamiento. Su coche negro, impecable, le esperaba. En el trayecto por la Castellana hacia su ático, sus pensamientos vagaban entre balances financieros y próximos proyectos inmobiliarios en Sevilla. Sin embargo, en un rincón de su mente, latía una incomodidad que no quería nombrar. Era como si Madrid, con su bullicio de terrazas repletas y familias cenando juntas, le recordara lo que había perdido. Al llegar a casa, un ático amplio cerca de la Plaza de España, el silencio lo recibió con la familiaridad de un viejo enemigo. El mármol frío, las lámparas modernas y las paredes decoradas con arte contemporáneo daban la sensación de un museo más que de un hogar. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa de cristal y se sirvió una copa de vino tinto de Rioja. Se asomó al balcón. Las calles estaban llenas de gente disfrutando de las primeras fiestas de San Isidro, con música y risas que ascendían hasta la altura de su terraza. Él, en cambio, se mantenía apartado, como si aquel Madrid alegre perteneciera a otro mundo. Mientras cenaba en soledad una ensalada preparada por la asistenta, su mente divagaba hacia la niñez que nunca vivió como padre. Había tenido una hija con Clara, pero la vida los separó demasiado pronto. Después de la tragedia, Alejandro eligió refugiarse en el trabajo, ocultando la herida bajo capas de éxito. Ni las cenas de negocios ni los viajes internacionales habían podido cubrir ese hueco. Más tarde, encendió la chimenea eléctrica para acompañar la quietud de la noche. Se acomodó en un sillón de cuero, con un libro abierto, que apenas leía. Su rostro endurecido por los años de negocio se suavizó un instante cuando escuchó, desde la calle, el eco de una guitarra española y unas palmas improvisadas. Le recordó a su juventud en Toledo, a las noches en que soñaba con otra vida, sencilla y llena de voces familiares alrededor de una mesa. Suspiró, negando con la cabeza, como si no quisiera permitirse esa debilidad. Cerca de la medianoche, apagó las luces y caminó hacia su habitación. El dormitorio era tan pulcro como el resto de la casa. Sábanas blancas impecables, muebles minimalistas, ninguna fotografía personal en las mesillas. Solo un reloj digital marcando el paso del tiempo. Alejandro se tumbó y, antes de cerrar los ojos, pensó que quizá la vida le estaba guardando una deuda pendiente, algo que todavía no comprendía. Lo que no sabía era que aquella sensación de vacío no era un capricho pasajero ni un simple recuerdo de Clara. Era un preludio,
un eco de lo que estaba por llegar, de un encuentro que cambiaría para siempre el sentido de su existencia. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, un par de ojos infantiles lo buscaban en silencio, preparándose para irrumpir en su mundo de mármol y cristal, y ese golpe inesperado en su rutina estaba a punto de derrumbar todas las certezas de Alejandro. La mañana siguiente amaneció clara sobre Madrid. El sol iluminaba los balcones de la Gran Vía y el bullicio de la ciudad contrastaba con la calma gélida del ático de Alejandro. Se levantó temprano, revisó la agenda en la tableta y se vistió con un traje gris impecable. Todo parecía en orden, aunque sentía que aquel día sería distinto. Al salir al portal se detuvo un instante. Un grupo de niños jugaba al fútbol improvisado en la esquina, riendo a carcajadas. Alejandro los miró con cierta nostalgia. Nunca había compartido esos momentos con su propia hija. Con un suspiro, se dirigió al coche que lo esperaba. Su destino no era la oficina, sino un café discreto en Lavapiés, donde debía reunirse con un inversor extranjero. El local, con azulejos antiguos y mesas de madera gastada, olía a café recién molido y a churros. Alejandro entró con paso seguro, saludó al camarero y se sentó junto a la ventana. Pidió un café solo y abrió el periódico. Apenas había leído unas líneas cuando notó un murmullo. Una niña de unos 9 años lo observaba desde la puerta. Vestía un traje gastado y sostenía un cuaderno de dibujos. Se acercó despacio, con miedo y decisión mezclados. «Señor Ramírez, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro arqueó las cejas, incómodo. «Lo siento, pequeña. Te equivocas de persona». La niña negó con firmeza y abrió el cuaderno. Entre dibujos apareció una foto gastada. Una mujer joven sostenía a una niña en brazos. Alejandro se quedó sin aire. Reconoció a Clara, su difunta esposa. «Mi mamá me dijo que usted era mi papá», susurró. «Se llama Lucía. Yo soy Lucía». El corazón de Alejandro se estremeció. Observó a la niña. El cabello oscuro, la mirada intensa, un gesto idéntico al de Clara. «No puede ser», murmuró, llevándose la mano a la frente. «Esto debe de ser un error». El camarero pasó cerca y Alejandro pidió un vaso de agua. Necesitaba tiempo, pero la niña no retrocedió. «No estoy equivocada», insistió. «Mi hermano Diego también es hijo suyo. Está afuera, pero tiene miedo». Alejandro giró hacia la ventana. Un niño de 6 años esperaba en la acera, mochila al hombro. Al cruzar miradas bajó la vista, nervioso, como si la vergüenza lo protegiera. El mundo ordenado de Alejandro, construido entre contratos y viajes, se tambaleó. Sintió que el café se le atascaba en la garganta. No sabía si levantarse, huir o abrazar a aquella niña que lo reclamaba como padre. La reunión quedó olvidada. Sacó un billete, lo dejó sobre la mesa y, con voz temblorosa, dijo: «Está bien. Salgamos afuera». Lucía lo tomó de la mano con naturalidad, como si siempre hubiese estado esperando ese momento. En la calle, frente al bullicio de Lavapiés, Alejandro se encontró cara a cara con el niño. «Papá», susurró Diego, con un hilo de voz. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió un recuerdo punzante de Clara abrazando a un bebé. No sabía qué secretos se escondían detrás. Pero lo que estaba viviendo no era un error. Las campanas de la iglesia cercana marcaron el mediodía. Y mientras la ciudad seguía su rutina, Alejandro comprendió que la suya acababa de romperse en 1000 pedazos. Alejandro caminaba sin rumbo fijo por las calles de Lavapiés, con los 2 niños a su lado. La ciudad bullía con normalidad. Vendedores de flores en las esquinas, turistas consultando mapas, olor a especias que salía de los bares. Para él, sin embargo, todo estaba teñido por la confusión. Lucía no soltaba su mano, aferrada como si temiera que desapareciera de un momento a otro.
Mientras Diego avanzaba unos pasos por detrás, tímido y silencioso, decidió llevarlos a una cafetería más tranquila, cerca de la Plaza Mayor, donde solía reunirse con viejos conocidos. Allí pidió 3 vasos de agua y unas porras con chocolate caliente, intentando ganar tiempo para ordenar las ideas. Los niños se miraban entre sí, con ese lenguaje secreto que tienen los hermanos cuando comparten un miedo común. «Quiero que me contéis la verdad», dijo Alejandro, con voz firme pero serena. «¿Cómo llegasteis hasta mí?» Lucía abrió su cuaderno de dibujos y mostró otra fotografía. En ella, Clara aparecía sonriente con una dedicatoria al dorso, escrita con su propia letra. «Para mi hija Lucía, nunca olvides que tu padre está en Madrid». Alejandro reconoció inmediatamente la caligrafía de su difunta esposa. Sintió un nudo en la garganta. «Mamá nos habló de usted antes de morir», explicó Lucía, tragando saliva. «Nos dijo que teníamos que encontrarlo, que era nuestro padre». Diego asintió tímidamente. Sus ojos oscuros, idénticos a los de Clara, transmitían un dolor silencioso. Alejandro lo miró largo rato y, por primera vez en años, se sintió vulnerable. El camarero dejó los vasos sobre la mesa y, al ver la tensión, preguntó si necesitaban algo más. Alejandro agradeció con un gesto y le dejó una propina generosa, casi automática, como si el dinero pudiera ocultar el temblor de sus manos. Mientras los niños comían a pequeños mordiscos, Alejandro recordó a Clara en el hospital, sus últimas palabras, su súplica de cuidar de su hija. Había creído que todo había terminado con aquella pérdida, pero ahora comprendía que la historia estaba incompleta. «¿Dónde habéis vivido hasta ahora?», preguntó. «Con Isabel», respondió Lucía, bajando la voz. «Ella dijo que usted no quería saber nada de nosotros». Ese nombre resonó como un trueno. ¿Isabel? La mujer con la que había compartido años después de la muerte de Clara, la que siempre se mostraba amable en público, ¿había sido la guardiana de un secreto tan enorme? Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Los recuerdos se agolparon. Viajes de negocios, ausencias prolongadas, excusas de Isabel para evitar que él se acercara demasiado a ciertos asuntos domésticos. Todo encajaba de golpe. La sospecha se transformó en certeza. Había algo oscuro que no había querido ver. Lucía, con lágrimas en los ojos, se inclinó hacia él. «Papá, solo queremos estar contigo. No queremos volver con ella». «Papá». Diego, en un arranque de valentía, añadió: «Nos trata mal cuando usted no está». El corazón de Alejandro se quebró. Sintió rabia por no haber estado presente, por haberse refugiado en el trabajo mientras sus hijos sufrían. Una culpa profunda se mezcló con un deseo irrefrenable de protegerlos. Se levantó de la mesa de repente. «Venid conmigo», ordenó con voz grave. Los niños lo siguieron sin protestar. Caminó deprisa hasta su coche aparcado en una calle cercana y abrió las puertas. Lucía y Diego se acomodaron en el asiento trasero, mirándolo con una mezcla de miedo y esperanza. Alejandro arrancó el motor con decisión. Condujo hacia su casa en la Plaza de España. El silencio dentro del coche era denso. Lucía abrazaba su cuaderno como un escudo. Diego miraba por la ventana con ojos grandes y brillantes. Alejandro se sentía atrapado entre dos mundos: el de la comodidad y el éxito al que estaba acostumbrado, y el de la responsabilidad que ahora llamaba a su puerta con la fuerza de la sangre y del amor perdido. Al llegar al edificio, el portero lo saludó sorprendido al verlo acompañado de 2 niños. Alejandro no explicó nada. Subió con ellos en el ascensor hasta el ático. Al abrir la puerta, el mármol frío y las paredes desnudas parecieron más desoladoras que nunca. Los niños entraron despacio mirando todo con asombro. «Es tan grande», susurró Diego. Alejandro observó cómo sus pequeñas figuras parecían perdidas en aquel espacio vacío. Por primera vez, aquel lujoso ático le pareció un lugar inhóspito, incapaz de ofrecer calor humano. Entonces, un sonido seco interrumpió el momento.
el golpe de unos tacones acercándose por el pasillo. Isabel apareció en la sala, impecable en un vestido rojo, con una sonrisa congelada que no alcanzaba sus ojos. «Alejandro, qué sorpresa», dijo con voz dulce. «No esperaba verte a esta hora». Lucía se escondió detrás de su padre, y Diego bajó la cabeza con miedo evidente. Alejandro lo vio y comprendió que estaba frente a la verdad que tanto había evitado. El aire se tensó en el salón. Isabel dio un paso más, pero Alejandro levantó la mano con firmeza, protegiendo a los niños detrás de él. En ese instante supo que ya no había vuelta atrás. Su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Isabel se quedó inmóvil en medio del salón, con la sonrisa petrificada. La tensión podía palparse en el aire, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Alejandro no apartaba la vista de ella. Detrás de su espalda, Lucía y Diego se aferraban al dobladillo de su chaqueta. «¿Qué hacen aquí estos niños?», preguntó Isabel con voz afilada, perdiendo toda apariencia de dulzura. Alejandro respiró hondo. «Son mis hijos», respondió con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo. «¿Por qué me lo ocultaste todo este tiempo?». El rostro de Isabel se contrajo. Dio un par de pasos, intentando recuperar el control de la situación. «Estás confundido, Alejandro. Esa niña miente. Solo quiere aprovecharse de ti». Lucía se adelantó temblorosa, sosteniendo la fotografía con la dedicatoria de su madre. «No miento. Usted lo sabe», dijo con voz quebrada, pero cargada de verdad. Isabel se la arrebató de las manos y la arrugó sin miramientos. Diego se encogió, escondiéndose tras su hermana. El gesto desató en Alejandro una furia contenida. «Basta, Isabel», gritó, alzando la voz por primera vez. «He visto suficiente». Ella trató de replicar, pero Alejandro ya había marcado un número en su teléfono. Ordenó a su abogado presentarse esa misma tarde. Isabel palideció. Comprendió que la máscara se le caía y que su mundo de apariencias estaba a punto de derrumbarse. Los niños fueron conducidos por Alejandro a una de las habitaciones. Allí, entre juguetes olvidados de su hija fallecida, encontraron consuelo momentáneo. Diego acariciaba un osito de peluche, mientras Lucía observaba la ciudad desde el ventanal. «¿De verdad podremos quedarnos aquí?», preguntó ella con un hilo de voz. Alejandro tragó saliva y asintió. «Haré todo lo posible para que estéis seguros». Aquella noche apenas durmió. Caminó por el ático en silencio, recordando cada detalle de su vida con Clara, cada ausencia, cada decisión equivocada. Se sintió desgarrado entre la culpa y el deseo de reparar el daño. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. Acudiría a los tribunales para reclamar la custodia. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites. Alejandro contrató al mejor bufete de Madrid, reunió pruebas, habló con conocidos que habían visto a Isabel con los niños. La verdad emergía poco a poco. Pero Isabel no se quedaba de brazos cruzados. Contrató también a sus propios abogados, dispuesta a defender su reputación. En medio de todo aquel proceso, Alejandro intentaba acercarse a Lucía y Diego. Los llevaba a desayunar chocolate con churros en San Ginés, los recogía de la escuela provisional donde habían sido inscritos y paseaban juntos por el Retiro. Cada gesto sencillo, un helado compartido. Una risa inesperada. Una mano pequeña buscando la suya, le recordaba cuánto había perdido y cuánto deseaba recuperar. Sin embargo, los niños aún arrastraban heridas invisibles. Una tarde, mientras caminaban por la calle Mayor, Diego se detuvo de golpe y susurró: «No quiero que ella vuelva a gritarnos». Alejandro se arrodilló frente a él, conmovido. «Nunca más lo permitirá», dijo con voz firme. «Os lo prometo». El proceso judicial se acercaba. El día de la vista, la tensión era insoportable. El Palacio de Justicia de Madrid se erguía solemne, y la sala estaba llena de murmullos. Isabel entró impecable, con un vestido sobrio y la mirada altiva.
Alejandro, en cambio, llevaba a sus hijos de la mano. El juez, la jueza Carmen Álvarez, una mujer de porte sereno, abrió la sesión. Señor Ramírez, señora Ortega, hoy escucharemos la verdad. Lucía apretó la mano de su padre. Diego respiraba entrecortado. Alejandro supo que aquel sería el momento decisivo, el instante en que su vida de empresario distante quedaría atrás para siempre. El abogado de Isabel intentó pintar una imagen de Alejandro como un hombre ausente, incapaz de hacerse cargo de unos niños. Pero entonces, doña Rosa, la antigua empleada del hogar, apareció en la sala. Con voz firme, declaró haber sido testigo de los malos tratos de Isabel hacia los pequeños. El ambiente se tensó. Isabel se removió en su asiento, incapaz de ocultar el nerviosismo. Alejandro miró a sus hijos y supo que la verdad comenzaba a salir a la luz. El juez anunció un receso. Afuera, en el pasillo frío y lleno de ecos, Lucía se abrazó a su padre. «Tengo miedo», susurró. Alejandro la estrechó contra su pecho. «Ya no está sola». Cuando regresaron a la sala, la jueza anunció que escucharía directamente a los niños. Alejandro sintió un escalofrío. Todo pendía de un hilo. Y lo que sus hijos dijeran podría cambiarlo todo. El silencio en la sala se volvió insoportable cuando la jueza anunció que escucharía a los niños. Lucía y Diego se miraron entre sí, con los ojos muy abiertos. Alejandro les apretó las manos con ternura, intentando transmitirles fuerza. Isabel, sentada a pocos metros, mostraba una sonrisa forzada que apenas ocultaba la tensión en su mandíbula. La jueza llamó primero a Lucía. La niña caminó despacio hasta el estrado, con su cuaderno apretado contra el pecho. La sala entera contuvo la respiración. Lucía levantó la vista y habló con voz temblorosa al principio, pero cada palabra fue ganando claridad. «Mi mamá me dijo que él era mi papá», dijo, señalando a Alejandro. «Y también me dijo que lo buscara si algún día necesitaba ayuda». Abrió el cuaderno y mostró la fotografía con la dedicatoria de Clara. La jueza observó la imagen durante unos segundos que parecieron eternos. Lucía continuó. «Con mi hermano hemos vivido con Isabel. Pero ella no nos quiere. Nos grita, nos pega. Teníamos miedo de hablar. Pero ya no quiero callar más». Un murmullo recorrió la sala. Isabel se removió en su asiento, furiosa. Pero la jueza le pidió silencio con un gesto severo. Alejandro tragó saliva, conmovido por el valor de su hija. Luego fue el turno de Diego. El pequeño avanzó tímido, mirando al suelo. Su voz era apenas un susurro. «Yo solo quiero que mi papá esté con nosotros. No quiero volver con ella». El juez tomó nota de cada palabra. Alejandro sentía que su corazón se desgarraba al escuchar a sus hijos revelar tanto dolor. Se prometió en ese instante que nunca más permitiría que sufrieran. El abogado de Isabel intentó desacreditar a los niños, alegando que eran demasiado pequeños para comprender la situación. Pero entonces, doña Rosa se levantó nuevamente. «Con todo respeto, señora jueza», dijo, «yo los vi muchas veces llorar. Vi cómo Isabel los dejaba sin comer o los encerraba en su habitación. Estos niños dicen la verdad». La declaración cayó como un martillazo. Isabel perdió el control y, de pie, gritó: «Mienten. Todos mienten». La jueza golpeó la mesa con firmeza. «Señora Ortega, compórtese o la retiraré de la sala». El rostro de Isabel se desencajó. Su imagen perfecta de mujer elegante se había resquebrajado frente a todos. Alejandro sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había amado a esa mujer en algún momento, pero ahora veía claramente la oscuridad que escondía. La vista se prolongó durante horas. Finalmente, la jueza anunció que daría su resolución al día siguiente. La sala se vació lentamente. Alejandro salió con sus hijos, exhausto pero esperanzado. Aquella noche, en el ático,
Lucía se quedó dormida en el sofá abrazando a su cuaderno. Diego se acurrucó junto a ella, respirando con calma. Alejandro los observó largo rato. Con el corazón apretado, por primera vez en años, se permitió llorar en silencio. «Clara», susurró mirando una foto antigua. «Perdóname por haber fallado. Haré todo lo posible para protegerlos». Al amanecer se vistió con un traje sobrio, sin joyas ni ostentaciones. No quería impresionar a nadie, solo demostrar que estaba dispuesto a ser padre. Los niños lo acompañaron, más tranquilos que el día anterior, pero con los ojos cargados de expectativa. De regreso en el tribunal, la tensión era palpable. Isabel intentaba recuperar la compostura, aunque sus ojos rojos delataban la furia contenida. Los periodistas aguardaban en la entrada, lanzando preguntas que Alejandro ignoró. La jueza apareció con el expediente en las manos y todos se pusieron de pie. La sala se sumió en un silencio absoluto. Alejandro apretó las manos de Lucía y Diego, sintiendo que sus vidas estaban suspendidas en ese instante. La voz de la jueza, clara y solemne, llenó la sala. Tras escuchar a los niños, a los testigos y revisar las pruebas presentadas, este tribunal considera que el señor Alejandro Ramírez es apto para ejercer la custodia. En consecuencia, los menores Lucía y Diego quedarán bajo su cuidado inmediato. Un murmullo emocionado recorrió la sala. Lucía se lanzó a los brazos de su padre. Diego, con lágrimas en los ojos, susurró apenas audible: «Papá, ¿ya podemos irnos contigo?» Alejandro no pudo contener las lágrimas. Los abrazó con fuerza, como si temiera que el mundo se los arrebatara de nuevo. Isabel, derrotada, salió de la sala escoltada por un agente. Su figura altiva se desmoronó entre los murmullos del público. En ese instante, Alejandro supo que nada volvería a ser igual. Había recuperado a sus hijos, pero también había adquirido una responsabilidad que cambiaría su vida para siempre. La jueza cerró el expediente con un golpe seco. La sala se fue vaciando, pero Alejandro permaneció allí, abrazando a sus hijos. Sintió que el peso de los años de soledad se disipaba, reemplazado por una fuerza nueva, la de la familia. Y aunque aún quedaban obstáculos por superar, supo que ese día había dado el primer paso hacia su redención. El sol de la tarde bañaba la plaza de España con una luz dorada. Alejandro caminaba despacio, con Lucía y Diego de la mano. La sentencia de la jueza aún resonaba en su mente como un eco liberador. La gente a su alrededor seguía con sus rutinas turistas tomando fotos, ancianos leyendo el periódico en los bancos, niños correteando. Pero para él todo era distinto. Era como si el mundo se hubiese vuelto nuevo. En casa, el ático dejó de ser un espacio frío. Alejandro había encargado colocar algunos dibujos de Lucía en las paredes y había llevado juguetes para Diego. El eco de sus risas llenaba ahora los pasillos que antes parecían vacíos. El olor a chocolate caliente se mezclaba con el de churros recién traídos de la cafetería San Ginés, donde habían celebrado discretamente la victoria judicial. Una tarde, mientras cenaban juntos tortilla de patatas y pan recién horneado, Lucía lo miró con seriedad. ¿De verdad no nos dejarás nunca más? Alejandro tragó saliva y sostuvo su mirada. Nunca más. Sois lo más importante de mi vida. Diego sonrió tímidamente y se acercó para abrazarlo. Alejandro sintió que algo en su interior se reparaba poco a poco. La culpa seguía allí, pero ya no lo dominaba. Ahora tenía la oportunidad de reconstruir, de dar a sus hijos lo que siempre habían merecido. Con el paso de los días, la relación se fue llenando de pequeños gestos. Llevarlos al colegio, ayudar con las tareas, leerles un cuento antes de dormir. Cada acción cotidiana se transformaba en un acto de amor y redención. Alejandro aprendía de sus hijos tanto como ellos aprendían de él. Un domingo fueron juntos al Parque del Retiro.
Lucía dibujaba el estanque con barcas mientras Diego corría tras las palomas. Alejandro los observaba, con una calma que nunca había experimentado en sus años de empresario. En ese instante comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los contratos ni en los edificios, sino en la risa de aquellos dos niños. Al caer la tarde, mientras regresaban a casa, Lucía le susurró al oído: «Mamá estaría feliz de vernos juntos». Alejandro cerró los ojos un momento, conmovido. «Sí, cum. Lo sé, hija. Y desde donde esté, seguro que nos sonríe. La vida no sería sencilla. Habría recuerdos dolorosos, trámites legales, noches de dudas. Pero también habría abrazos inesperados, cenas compartidas y mañanas de colegio. Y en medio de todo, la certeza de que la familia, aunque rota durante años, había vuelto a reunirse. Alejandro Ramírez, el hombre que una vez se creyó invencible y solo, ahora caminaba acompañado. Había aprendido que el verdadero poder no se medía en dinero ni en fama, sino en la capacidad de amar y de reparar los errores del pasado. Con Lucía y Diego cogidos de la mano, cruzó la gran vía iluminada por las luces de la ciudad. Y mientras las campanas de la iglesia cercana marcaban la hora, supo que empezaba una nueva vida, la de un padre redimido, que, por fin, había encontrado su hogar. En el eco de aquella tarde en Madrid, mientras las luces de la ciudad se encendían poco a poco, quedó la imagen de un padre caminando de la mano de sus hijos. Después de años de silencios y culpas, Alejandro había comprendido que nada en el mundo podía llenar el vacío que deja la ausencia del amor familiar. Quizás usted, que escucha estas palabras, también sienta que la vida a veces nos roba tiempo con los nuestros. Y por eso le pregunto, si esta historia le ha parecido valiosa, deje un 1 en los comentarios. Si cree que pudo ser contada de otra manera, escriba un 0. Su voz también forma parte de este diálogo. La enseñanza es clara. La ternura y la redención tienen más fuerza que el dinero o la fama. El hombre que parecía condenado a la soledad aprendió a reconstruir un hogar desde las ruinas del pasado, porque el amor incondicional puede cambiar destinos, y porque todos, sin importar los errores, merecemos una segunda oportunidad para amar y ser amados. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un solo gesto de bondad puede guiarnos a través de los pasillos más oscuros de la vida. Ahora, querido oyente, deténgase un instante y piense. ¿Qué lugar ocupa la familia en su propia historia? ¿Qué huellas quiere dejar cuando los años pasen y la memoria sea su mejor compañía? El verdadero tesoro no está en las cuentas bancarias, ni en los contratos, ni en los títulos colgados en la pared. Está en los abrazos compartidos, en las sonrisas sinceras, en esas pequeñas rutinas que nos recuerdan que no estamos solos. Si este relato ha tocado su corazón, le invito a conservarlo en la memoria como una melodía suave que acompaña los días. Y, si lo desea, compártalo. Tal vez alguien más necesite recordar que siempre se puede volver a empezar. Porque la vida, al final, se mide en los instantes que elegimos vivir para los demás.